Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este seminario virtual. Es un gusto para mí dar inicio a este espacio que será el primero de muchos que tendremos en el equipo de Araujo Ibarra. Este espacio está diseñado para apoyar, acompañar, orientar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones durante este año con más claridad, con organización y con visión estratégica. Hay una pregunta que sin duda surge en los primeros meses del año en todas las organizaciones y es cuáles son las principales obligaciones que deben cumplir las empresas en 2026. Y la respuesta no es menor. El 2026 trae ajustes regulatorios que impactan directamente en la operación empresarial. Por eso, no solo es importante conocer qué exige la norma, sino entender cómo gestionarlo de manera adecuada, con anticipación y con criterio estratégico. Pensando en esto, nosotros hemos preparado este webinar en el que Nicolás Gómez, quien es socio director de Derecho Corporativo, y Samuel Cano, que es gerente de la misma área, van a abordar de manera práctica y muy estructurada. Vamos a hablar entonces de las principales obligaciones corporativas al inicio del año. Vamos a ver también cuáles son los deberes tributarios y su correcta planeación. Luego pasaremos por las actualizaciones y responsabilidades en materia laboral. Vamos a ver luego las exigencias regulatorias que requieren seguimiento oportuno y finalmente las obligaciones cambiarias, especialmente para empresas con operaciones de comercio exterior. Además, Nicolás y Samuel van a compartir con nosotros unas recomendaciones prácticas que van a servir para fortalecer la gestión de cumplimiento y mitigar riesgos en la operación de sus empresas. Aquí, adicionalmente, nuestro equipo ha preparado una guía con las principales obligaciones corporativas para 2026. Esta es una guía diseñada como una herramienta de consulta para sus equipos jurídicos y administrativos. Al finalizar este evento van a poder acceder a la guía que les comento de manera exclusiva por su participación en el webinar. Queremos entonces que este espacio sea de mucho apoyo para ustedes, que sea de mucha utilidad, que sea una guía estratégica para este año de tantos cambios, porque las obligaciones ya están definidas. Lo realmente diferencial es cómo ustedes mismos las gestionan. Así que vamos a darle la bienvenida a Nicolás, a Samuel y vamos a dar inicio a esta agenda. Bienvenidos todos y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Juli, gracias a todos. No, pues eh, empezamos con esto, yo creo que muy alineados con el mensaje de Juliana y en ese sentido, pues en la práctica del área y teniendo en cuenta pues la experiencia de todos estos años, a mí me gustaría, y sobre todo este año que ha sido tan movido, a mí me gustaría preguntarle a Samuel, ¿qué diferencia ve usted del 2026 a todos los años que hemos tenido, teniendo en cuenta nuestra práctica profesional, Samuel? Bueno, buenos días a todos. Y, a ver, yo creo que el 2026, Nicolás, tiene unos retos muy grandes. Lo primero que va a haber es, toca destacar, es un año electoral. Entonces, hay una presión institucional importante en algunos aspectos, como lo veremos. Hay una concentración grande de obligaciones. Quizá es de las épocas en donde los empresarios más obligaciones tienen que cumplir y de mayor complejidad. El nivel de fiscalización es alto. Todos saben que hoy en día las finanzas públicas atraviesan problemas y eso obliga a las autoridades de fiscalización tributaria a ejercer una actividad de control y de vigilancia superior y más acuciosa que en años pasados. Y pues tenemos un ambiente regulatorio un poquito turbulento. Entonces hay expedición del salario mínimo por encima de años pasados.
se cae, vuelven y sacan un decreto estableciéndolo, entonces dejan a los empresarios un poco perdidos en si está o no está vigente. Hay unas medidas de emergencia especiales. Esas medidas de emergencia aplican y traen consigo la aplicación de algunos impuestos para los empresarios. Entonces todo eso se confabula en un año en donde hay grandes retos. La clave aquí y la invitación es un poco la pregunta también para usted, ¿cómo darle la vuelta a esto? ¿Cómo de pronto aprovechar este año lleno de retos para volverlo un instrumento de mejora? Bueno, no, también muy interesante y sobre todo en línea con lo que usted ha dicho, a diferencia de otros años, o pues digamos, la visión general que se tenía del cumplimiento corporativo, hoy en día el cumplimiento corporativo es una estrategia que ayuda a las empresas a prepararse, ¿no? Y una planeación, una estrategia de planeación y prevención, lo que le va a ayudar es a poder afrontar estos momentos de la mejor manera posible. Adicionalmente, como usted lo decía, es mejor planear que eventualmente tomar una estrategia reactiva. Hemos visto que al momento que llegan las entidades, Superintendencia de Sociedades, DIANO, EPP y todas estas, es mejor haber preparado un expediente, es mejor que la compañía tenga en línea todos sus procesos, pues primero para enfrentar estas situaciones que tenemos en este momento y segundo, pues para poder ser más eficientes y tener menos costos de transacción en el desarrollo de sus operaciones. Entonces yo creo que este es el tema inicial y vamos con digamos, la obligación hito de este Q1 de del año 2026, que es la realización de la asamblea ordinaria del máximo órgano social. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta reunión del máximo órgano social? Como ustedes lo saben, lo que se busca en esta reunión es examinar la situación administrativa, financiera, jurídica y contable de la sociedad y se busca también hacer una evaluación de la gestión de los administradores. Adicionalmente, también lo que se busca aquí es en estas reuniones aprobar los estados financieros del ejercicio pasado y con base en esos estados financieros decidir sobre la distribución de utilidades. Adicionalmente, pues esta reunión se utiliza para nombrar digamos, los funcionarios de la sociedad cuya elección sea responsabilidad de la o junta de socios, el máximo órgano social, y también tomar todas aquellas decisiones que sean necesarias para el buen desarrollo del objeto social. Digamos, como ustedes lo ven, hay unos temas que son necesarios de abordar en esta primera reunión del máximo órgano social del año y asimismo la convocatoria deberá reflejarlos, ¿no? Importante tener en cuenta que en este tipo de reuniones, a diferencia de las reuniones extraordinarias, los asociados podrán tratar cualquier tema, así no esté incluido en el orden del día. Importante sobre la asamblea ordinaria. Lo que nos dice la ley es que debe hacerse por lo menos la reunión de asamblea ordinaria o junta de socios debe hacerse por lo menos una vez al año. Y en caso de que los estatutos no digan algo distinto, se tendrá que hacer dentro de los 3 primeros meses del año, que significa que por regla general y en nuestra experiencia, la mayoría de las sociedades, sea porque no dicen nada de sus estatutos o porque sus estatutos lo confirman, deben realizar la reunión a más tardar el 31 de marzo de este año. Importante
¿qué necesitamos para poder realizar la asamblea? La reunión ordinaria de la asamblea o la junta de socios, necesitamos realizar las convocatorias. ¿Cómo deben realizarse las convocatorias? En el caso em, de la SAS debe hacerse con una anticipación de 5 días hábiles y en el caso de las demás sociedades del Código de Comercio debe ser 15 días antes. Importante, tip práctico, no debe contarse el día de la convocatoria ni el día de la reunión. ¿Quién debe convocar? Por regla general, el representante legal a menos que los estatutos digan algo distinto. ¿Y qué debe contener la convocatoria? La convocatoria debe contener hora, fecha, lugar, órgano que convoca y orden del día. Aquí hay un punto importante y es, desde la pandemia, de acuerdo con los decretos que salieron en ese momento, se permiten reuniones ordinarias de carácter híbrido. ¿Qué significa eso? Que al final del día se podrán convocar reuniones que sean hechas tanto presencialmente como por medios telemáticos como es este que es Zoom o que es eventualmente Teams. Importante, otro tip, qué documentos deben tenerse antes de la asamblea. Debemos tener para presentarlo el informe de gestión del representante legal, importante, y aquí lo hemos visto de acuerdo con nuestra experiencia. La Superintendencia de Sociedades revisa de manera muy minuciosa que el informe de gestión tenga lo que establece la ley. ¿Qué dice la ley que debe establecer? Informe sobre la evolución de los negocios, situación jurídica y financiera, económica y contable de la sociedad, evolución previsible de la sociedad, acontecimientos posteriores al cierre, cumplimiento de normas de propiedad intelectual y una declaración sobre que se permitieron operaciones realizadas con socios administradores y declaración sobre cumplimiento de normas relacionadas con la libre circulación de facturas. Importante, y vemos que muchas veces se olvida, si la sociedad tiene junta directiva, el, la junta directiva debe presentar un informe adicional al del representante legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 446 del Código de Comercio. ¿Cierto? Tip práctico. Generalmente, ¿qué se puede hacer? Se convoca a la reunión de junta directiva de manera previa a la reunión de la asamblea, de acuerdo como lo establezcan los estatutos, y la junta directiva adopta el informe, obviamente estudiándolo, evaluándolo, pero adopta el informe del representante legal, incluyendo en ese informe, pues lo que nos establece la, mm, el artículo 446 del Código de Comercio. Importante, ¿qué más debemos tener? Estados financieros, informe del revisor, estados financieros y sus notas dictaminadas, certificados y dictaminados. Si hay revisor fiscal, tendrán que estar dictaminados. Necesitamos también tener el informe del revisor fiscal, el proyecto de distribución de utilidades y ya lo hablará Samuel, pero necesitamos también en este tema incluir el informe especial de los administradores cuando la sociedad tenga situación de grupo empresarial. ¿Qué otros documentos adicionales, dependiendo, se necesitan? Si la sociedad es una sociedad de beneficio e interés colectivo, se necesitará el informe BIC y adicionalmente, si está obligado a SAGRILAB o PTE, tendrá el oficial de cumplimiento que presentar un informe sobre su gestión. Importante y tiene que ver con esto entre, por regla general, entre la convocatoria y la reunión, en el caso de las A 5 días hábiles, en el caso de las sociedades del Código de Comercio 15 días, se debe dar lugar al derecho de inspección, que es aquel derecho de fiscalización que tienen los accionistas o los asociados para revisar eh, los documentos de la sociedad previo a la reunión
de asamblea o junta de socios, que se revisa a qué se le tiene que dar acceso a los asociados. Primero, a todos estos documentos que se van a presentar ante la asamblea de accionistas, también los libros de contabilidad, los soportes de libros de contabilidad, el libro de actas, libro de asambleas, eh, libro de registro de accionistas, toda la correspondencia social. eh, y en general, eso es. ¿Qué límites tiene el derecho de inspección? El derecho de inspección solo se limita al ejercicio anterior. No, eso lo vemos mucho con nuestros clientes. El derecho de inspección no es extensivo a todos los periodos. La ley entiende que como se da el derecho de inspección por cada año, em, solo se puede ejercer sobre la información del periodo fiscal inmediatamente anterior. Adicionalmente, el derecho de inspección no se entiende sobre secretos industriales y por regla general se debe hacer en las instalaciones de la administración, sin perjuicio de que la administración habilite que se haga a través de medios virtuales, pero esto no es obligatorio. Entonces, de todo esta, digamos, resumen de lo que tiene que hacerse en la reunión ordinaria del máximo órgano, nuestra experiencia nos lleva a que una mala planeación lleva a los siguientes errores que los ven ustedes en pantalla: convocatorias extemporáneas, ¿cierto? Documentación incompleta, violación del derecho de inspección, todo esto, lo cual puede tener efectos como nulidad, impugnación, ineficacia de las decisiones dependiendo pues del tipo de error que se cometa, responsabilidad de los administradores, infracciones de normas que llevan a sanciones para los administradores y para la sociedad. Y adicional del día, también importante que ustedes lo tengan, desconocimiento de la alerta de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Es un criterio contable que debe, bajo NIF, que debe seguir los administradores, en el cual evalúan si la sociedad puede seguir llevando, siendo un negocio en marcha, ejecutando su objeto social durante los siguientes 12 meses. Si con base en los estados financieros el representante legal se da cuenta que la sociedad no cumple con esos estándares mínimos, de manera que debe seguir, que en general son deterioro patrimonial, ingresos brutos, riesgo de insolvencia, deberá informar a la asamblea para que eh, declare la disolución de la sociedad o tome pues las decisiones necesarias para enervar pues esta situación. Siguiente, por favor. Esta es, digamos, la obligación estrella de nuestro Q1, pero que necesitamos también tener en cuenta. Aparejado con con este tema, se debe realizar la renovación de la matrícula mercantil. El plazo es el 31 de marzo de 2026. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de manera virtual o de manera presencial. Si lo hacemos de manera virtual, cada cámara de comercio tiene, digamos, una plataforma electrónica mediante la cual se debe loguear la persona o la empresa y con base en sus activos de a 31 de diciembre del año anterior, pagar una tarifa establecida pues en en la ley y cada año actualizada por el RUES. Importante que sepamos aquí esto: si no renovamos la matrícula mercantil, tenemos el riesgo de que la Superintendencia de Sociedades nos sancione hasta por 17 salarios mínimos, que palabras más, palabras menos, son 26 millones de pesos. Y adicionalmente, si no se renueva por más de 5 años, el registro mercantil hace una depuración y lleva a que de oficio
declare a la sociedad en estado de disolución y se proceda a su liquidación. Adicionalmente, libros y documentos, la sociedad está, como todos los años, obligada a llevar la conservación de acuerdo con los estándares del Código de Comercio de los documentos sociales, incluyendo libros contables, soportes contables, comunicaciones de la sociedad y en general todo lo que el Código del Comercio llama como papeles del comerciante por 10 años. ¿Cuál es el impacto? Pérdida de capacidad operativa y eventualmente el tema de libros y documentos del comerciante tiene multas bastante altas de acuerdo con lo que establece la ley. Siguiente, por favor. Adicionalmente, para las empresas que están en el sector de la contratación estatal, el RUP, la actualización y renovación del RUP es bastante importante, ¿cierto? Debe hacerse antes del 9 de abril de 2026. Tenemos que tener en cuenta que el RUP es aquel, digamos, mecanismo establecido por el Estatuto General de la Contratación y su reglamentación para que las personas que quieran contratar con el Estado muestren su experiencia. De acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones. Si no lo hacemos, si no hacemos la renovación del RUP, las cámaras de comercio pierden la facultad de certificar la experiencia, lo que va a generar que no se pueda acreditar la misma en procesos de contratación estatal y no se pueda participar. Acá nosotros sería una especie de muerte civil contractual para aquellas entidades propias del que están en este sector. Le doy paso al doctor Samuel para que nos hable de este tema, siete es grupos, control y grupo empresarial. Gracias, Nicolás. Bueno, en materia de situación y grupo, situaciones de control y grupos empresariales, tenemos que tener en cuenta que esta obligación aparece formal, pero tiene una serie de consecuencias importantes en la vida operativa de las empresas. Situación de control, seguro lo recordamos, pero ya muchos de ustedes lo saben, es aquella situación en donde una persona, natural o jurídica, o varias, ejercen un control sobre las decisiones de una compañía, determinando su contenido, determinando estas decisiones. Entonces se debe hacer un registro, la inscripción de un registro en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde está domiciliada la sociedad, diciendo tal persona o tales personas son las controlantes de esta compañía. Si adicionalmente estas controlantes también controlan sociedades que son hermanas o hijas de la sociedad controlante, deben entonces definir si hay una situación de grupo empresarial, si las controlantes manejan sus sociedades todas bajo una misma unidad de propósito común, buscando objetivos comunes, operando de manera articulada y organizada, con políticas, con personas y con procedimientos unificados en las mismas sociedades, estaremos en presencia de una situación de grupo empresarial. Esto hay que, digamos, revisarlo con mucho detalle, con mucho cuidado, porque las obligaciones que se derivan son bastante especiales. La situación de control debe eh, debe inscribirse ante el registro mercantil 30 días después de que se configura, entonces toca estar muy pendiente. Generalmente cuando son sociedades de ceros se inscribe a la constitución porque ya se define cuál es la composición del capital y quiénes van a ser las personas que estén detrás de las decisiones de la compañía. Si no, pues esta situación cambiará y podrá adecuarse conforme a los cambios accionarios que tenga la compañía a lo largo de su vida. Lo importante es evitar esa multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes que puede llegar a estar enfrentando la sociedad en caso de que se registre mal o no se registre. En materia de grupo empresarial, hay que advertir que la sociedad tiene la obligación de presentar un informe especial de controlantes y controladas en donde
explica, entre otras, cuáles son las operaciones que ocurren entre las sociedades que controla y las sociedades controlantes. Y también debe proceder a presentar estados financieros consolidados. Eso con el objetivo de que la información se presente como una unidad de negocio única, es decir, vamos a sumar los estados financieros de todas las compañías que hacen parte del grupo empresarial para representarlos en bloque, en un solo documento. A esto se suma también el hecho de que las sociedades que hacen parte del mismo grupo empresarial están obligadas por esa vía a precios de transferencias. Entonces, todas las operaciones que se realicen a través de entre vinculadas van a estar sujetas a precios de mercados. Por eso es tan importante en este punto hacer un análisis cuidadoso de si se está configurando o no el grupo empresarial y determinar cuándo hay una situación de control que deba declararse. Bueno, sigue eh, el cronograma de cumplimiento de obligaciones corporativas y la siguiente es la vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, ¿no? ¿Qué nos dice la ley que es la vigilancia? La vigilancia es, digamos, esa supervisión especial que hace la Superintendencia de Sociedades por delegación del presidente de la República para verificarse que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otra superintendencia cumplan con la ley o los estatutos. Por regla general, pues digamos, el decreto 1074 nos dice unas causales específicas de vigilancia o eventualmente derivado de investigaciones administrativas por incumplimientos de la ley, la Supersociedades establece quién debe ser vigilado, pero para nuestros efectos prácticos existe una, un umbral respecto de activos e ingresos que nos hace ser obligados, ¿cierto? Digamos, de manera general, anteriormente se hablaba de 40.000 salarios mínimos. Hoy en día, tras los cambios normativos, se entiende que si una sociedad tiene activos o ingresos superiores a 789.390.6 VTs, que palabras más, palabras menos, son 42.000 millones de pesos, está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema que práctico que debemos tener si nosotros verificamos que a corte 31 de diciembre, en este caso de 2025, nuestra sociedad tuvo activos o ingresos superiores a 42.000 millones de pesos, tendremos que sujetarnos a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Entonces, el empresario tiene la obligación de informar a la Superintendencia de Sociedades de acuerdo con el decreto 1074 y pronunciamientos reiterados. Una vez que se dé cuenta que cumple con eso, que para efectos corporativos se debe tomar como el momento en que la Asamblea aprueba los estados financieros, tiene 15 días para enviar una comunicación a la Superintendencia de Sociedades e informar que está sujeto a el la vigilancia de la misma. O sea, esto implica que el empresario, después que aprueben los estados financieros, o sea, después de la reunión de asamblea ordinaria, tiene 15 días para remitir comunicación a la superintendencia informando que se encuentra supervisado. Si no lo hace, la superintendencia puede imponerle sanciones hasta por 200 salarios mínimos. Y adicionalmente, ¿qué efecto práctico tiene el hecho que yo tenga la calidad de vigilado? Pues va a generar que yo deba enviar información financiera a la Superintendencia de Sociedades.
¿Qué implica esto? Tengo que enviar mis estados financieros a través del módulo SIRFIN de la página de la Superintendencia de Sociedades, acompañado de unos documentos soporte que deberán ser las notas a los estados financieros, el extracto del acta, una certificación que contenga, que acredite que los estados financieros cumplen con lo establecido por la ley 222 y en general es eso, ¿no? ¿Cuándo debe hacerse esto para este año? Lo encontrarán ustedes de forma detallada en nuestra guía, pero por número de NIT va del 13 de abril al viernes 24 de abril. Ojo, ojo, porque hemos visto que muchas veces sin ser vigilados, la Superintendencia de Sociedades envía requerimientos individuales a sociedades para que cumplan con esta misma obligación. Entonces, estar muy pendientes de sus contadores, que generalmente son a los que les llegan estos requerimientos para saber si no necesariamente son vigilados, pero les toca cumplir. Adicionalmente, ¿qué reporte es clave? Ya lo veremos más adelante, pero estar vigilado puede darnos el lugar a que también tengamos que estar obligados con SagriLab y PTEE si cumplimos con unos requisitos adicionales, y también en caso de que estemos obligados a SagriLab y PTE, cumplir con informe 58 de oficial de cumplimiento. Un tema importante para los empresarios. Desde el año pasado, el informe de prácticas empresariales se eliminó. En este momento ya el informe de prácticas empresariales no existe y desde hace unos 8 años, desde hace 2 años, 3 años, se unificó el informe SAGRI y la PPT en el informe 75. Siguiente, por favor. Entonces, SagriLab, este enfoque de SagriLab, al final del día, SagriLab es un tema es la obligación de implementar un sistema de prevención del lavado de activos. PT es un sistema relacionado con la mitigación de riesgo de corrupción y transparencia y fortalecimiento de la transparencia empresarial cuando nosotros estamos obligados a implementar SagriLab en caso que seamos una sociedad vigilada, ¿cierto? Ojo, aquí viene el criterio que teníamos antes. Si yo soy vigilado y tengo al final del día ingresos o activos superiores a 40.000 salarios mínimos, estaré obligado a implementar SagriLab. Adicionalmente, estoy obligado a implementar SagriLab si pertenezco a algunos sectores específicos, como lo son el de agentes inmobiliarios, comercializadores de metales, prestadores de servicios jurídicos y prestadores de servicios contables y empresas dedicadas a la construcción. Y adicionalmente tengo ingresos totales iguales superiores a 30.000 salarios mínimos. Importante también si soy prestador de servicios de activos virtuales y tengo activos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos, perdón, ingresos totales superiores a 3.000 salarios mínimos y activos superiores a 5.000, pues tendré que implementar SagriLab. No, IPTE, al final del día, la regla general es que para saber si estoy obligado o no, en relación con el riesgo de corrupción, de soborno transnacional, si tengo más de 30.000 salarios mínimos y si he hecho operaciones por más de 100 salarios mínimos con contrapartes privadas o estatales de otros países, tendré que implementarlo. O si al final del día em, tengo activos o salarios mm, superiores, ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos y tengo más de 500 salarios mínimos en contratación con el Estado, tengo que adoptar SagriLab teniendo en cuenta el tema de riesgos de corrupción.
Y por último, pues si tengo más de 500 salarios mínimos y pertenezco a algunos sectores, también tendré que implementarlo. Todo esto lo encontrarán, digamos, ya a detalle eh, en nuestra guía específica y lo que hemos visto es por qué es importante SagriLab. Ya lo hago un pequeño, porque es importante SagriLab. Nosotros debemos dejar de ver SagriLab y PTE como una carga, ¿no? Como un sistema muerto de papel. Al final del día, estos sistemas ayudan a que la empresa pueda mitigar riesgos derivados, pues, de su propia operación, ¿no? A generar mejores prácticas de gobierno corporativo y adicionalmente hacer parte de mercados, ¿cierto? Y hacer negocios con jurisdicciones bajo los mejores estándares. Entonces vemos que no es una obligación, no es una carga, no debe ser un sistema de papel, sino debe ser una herramienta para que los empresarios puedan navegar en este entorno, como ya lo dijo Samuel, de tanto riesgo y que implica pues un tema de diligencia bastante importante. Entonces, adelante, Samuel. Bueno, en materia de obligaciones tributarias, los invitamos a que revisen la guía para ver con detenimiento cuándo tienen que cumplir con obligaciones formales de presentación de renta, información exógena, IVAs, declaración de ICA y de impuestos municipales o distritales para que estén pendientes de los calendarios, porque los calendarios ya están publicados por la DIAN y por las autoridades locales. Entonces, revisen la guía, allí están las indicaciones y las instrucciones, además de cuándo están obligados a cada uno de estos impuestos. En materia de las tres R's de los registros tributarios, tenemos RUC, RUT y RIT. RUB, el registro único de beneficiarios; RUT y RIT, los registros tributarios, uno de orden nacional y el otro de orden local. El RUB es una obligación que venimos cumpliendo ya hace unos años. Su determinación es, digamos, compleja. Allí hablamos, entre otros criterios, de que haya una persona jurídica o natural que tenga que tenga hasta el 5% de capital o de los derechos de voto o de los activos de la sociedad, o que por cualquier otra vía tenga control o ejerza control en la compañía. Entonces es un criterio mucho más amplio que el de situación de control, como lo veíamos hace un segundo, que debe definirse con mucho más cuidado, porque de allí se derivan ciertas obligaciones y ciertas restricciones en materia tributaria. Se actualiza esta información de manera trimestral, entonces toca estar muy pendientes a los cambios que haya en la sociedad en términos accionarios, para siempre constantemente estar haciendo una actualización del registro único de beneficiarios, y tener presente que si no hay ningún beneficiario por reportar en una sociedad o en una estructura determinada, se reporta es al representante legal. Entonces allí hay que tener mucho cuidado. En materia de RUT y RIT, sencillamente recordar que estos registros son los registros que le permiten a las autoridades fiscales entender qué actividad económica sujeta a impuestos usted va a reportar, y sobre esa base usted tendrá entonces que hacer las presentaciones, la presentación de las declaraciones de impuestos. Luego es muy importante que la información que depositemos en el RUT y en el RIT esté actualizada, tenga todas las obligaciones y todas las responsabilidades tributarias a las que está sujeta una compañía, porque muchas veces pueden despertarse o generarse sanciones por no tener la información actualizada, o se pueden bloquear negocios o transacciones particulares por no tener las obligaciones o las responsabilidades correspondientes que le permitan o habiliten a la compañía a operar en estos casos. Entonces, hay una obligación allí de estar continuamente reportándolo. En materia de RUT y RIT tenemos 2 meses desde que hay un hecho que cambia la información en el RUT o en el RIT para hacer la actualización, y recordar que las multas que se generan por no cumplimiento, por no registro o por tener el registro desactualizado en estos casos es
van de 1 a 2 VTs diarias. Entonces, pues el incumplimiento puede ser bastante grande si es prolongado y de 100 VTs por el simple hecho de no tenerlo registrado. Ahora, en materia laboral, tenemos varios cambios. Recordemos que para este año la reducción en la jornada laboral ya está en las 42 horas semanales. Esta reducción tiene que implementarse sin disminución salarial, es decir, no puede haber cambio en la remuneración de las personas, pero sí tienen que haber ya los planes de contingencia específicos para la reducción puntual. Esta reducción aplica desde el 15 de julio. Adicionalmente, hay pues, todas las obligaciones, eh, digamos, de aporte a seguridad social y de pago nómina y de las cesantías y de las arandelas adicionales al salario, que deben ser cumplidas. En la guía hay una buena descripción de cuándo y cómo deben cumplir con estas obligaciones. Importante destacar que para este año, con ocasión de la reforma, se trajeron algunas modificaciones a lo que tiene que contener el reglamento interno de trabajo de las compañías. Entonces, eso por esta vía va a implicar que los empresarios pues hagan ajustes al reglamento interno de trabajo para que esté este año conforme a los requisitos de la ley 2466 que se aprobó el año pasado. Entonces, hay que tener ese ajuste en la mira. Y con esto, digamos, creemos que que está consolidado un buen panorama para que se construya esto, el roadmap o el cronograma de las obligaciones principales en este año, tener en cuenta las fechas máximas de presentación de estas obligaciones, de cumplimiento de estas obligaciones, tener en cuenta los rangos de activos o de ingresos según la obligación que la detonan. Aquí sencillamente les presentamos un pequeño cronograma sugerido que va a ir dando los hitos de cumplimiento dentro de los primeros 2 trimestres del año. Y la sugerencia de que el abordaje de estas obligaciones se haga a través de una metodología de checklist. Entonces aquí les proponemos una. El doctor Nicolás les contará más de qué se trata la metodología, pero la idea es que en una diapositiva o en un Excel sencillo se consoliden todas las obligaciones que estamos nosotros reseñando en la guía para, a modo de check, verificar su cumplimiento y no dejar por fuera ninguna de las obligaciones vitales de la empresa. Sí, como lo dice Samuel, nosotros pues generalmente con nuestros clientes lo que hacemos, ustedes tendrán esta presentación, pero lo que hacemos es, hacemos una matriz, ¿cierto? Con las obligaciones que debe cumplir el cliente en estos temas y cada año y de acuerdo con las fechas que establece la ley o el gobierno nacional establecemos unos plazos y establecemos una forma de seguimiento. Es importante que no solamente cuando nos acordemos, no solamente cuando nos diga el contador, tengamos esto. Es importante que tengamos desde ya este checklist ejecutivo con todas y cada una de las obligaciones. Y no solamente con todas y cada una de las obligaciones, sino con todo lo que debo tener antes para cumplir. Por ejemplo, lo hablábamos en el tema de la ordinaria, ¿no? Entonces yo tengo que tener en este checklist, oiga, adicionalmente tengo que saber cuándo tengo que tener listos los estados financieros, cuándo debo llevarlos al al revisor fiscal para que emita su dictamen. Adicionalmente, ¿cuándo debo tener listo todo para permitir el derecho de inspección? Entonces, esta metodología que al final del día busca planear y busca que se tengan cada una de las obligaciones y todo lo que hay que hacer para cumplirlas en un cuadro y pues ustedes lo ven aquí, aquí hay una forma de una un checklist ejecutivo, un resumen de lo que nosotros vimos y de lo que vimos hoy. No sé, Samuel.
derivado de todo lo que vimos, usted, ¿cuál es el mensaje final que ve y cuál cree que es la obligación o lo que deben tener en cuenta nuestros asistentes hoy? Pues el mensaje, Nicolás, como lo decíamos al inicio, es aprovechar, darle la vuelta a los retos. Si es un año retador, no lo tomemos como un año difícil, sino tomémoslo como un año en donde podemos mejorar y poner a punta todos los diferentes escenarios y los diferentes sistemas de nuestra compañía. Muchas veces estamos retrasados en uno u otro frente, entonces pues es un año que por las particularidades que tiene va a implicar y va a exigir de los empresarios ser muy juiciosos y al final esa extrema diligencia o esa buena diligencia que tengan los empresarios para poner a punto cada uno de sus sistemas, cada uno de sus obligaciones, pues se revierte luego en eficiencias y en ahorros y en reducción de riesgos y mitigación de contingencias a futuro. Entonces, no es un año difícil, es un año retador, pero lleno de oportunidades para poner a las compañías en un nivel de cumplimiento superior que va a redundar en beneficios para los empresarios. Listo, ¿no? Perfecto y totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje de Araujo Ibarra y de Samuel y mío para este 2026. Damos espacio, no se Karen, si podemos ver las preguntas y las vamos respondiendo. Entonces yo veo aquí una y es el tema del límite para el informe 58. De acuerdo con lo que establece la regulación, debe hacerse 15 días hábiles después del cambio del oficial de cumplimiento, ¿no? Ese es uno de los temas. No sé, Samuel, si quiere, María Costa nos habla del tema del depósito de estados financieros. Sí, hace la aclaración, en la guía lo podrán encontrar, pero de acuerdo con María, la obligación es de depositarlo en la Cámara de Comercio, salvo que tenga obligación específica de presentarlo ante la Superintendencia de Sociedades por una de las causales de vigilancia o de inspección que se encuentran allí, eh, digamos, las pueden revisar en la guía con facilidad. Esa es la lógica. Adicionalmente, este año, y gracias María por la pregunta, estamos haciendo mucho énfasis en el registro de las páginas web, porque el registro de las páginas web es un registro que no se había hecho antes, que estaba un poquito desatendido, pero este año pues hay que darle continuidad a esa obligación, una obligación que aplica sobre todo para las personas que tengan portales de compras virtuales o que tengan sitios web de interacción. Entonces, allí, pues muy importante que sepan que van a tener que registrarlas y que hay unas sanciones por su no registro. Entonces, también los invitamos a que revisen la guía en lo relativo al registro web. La guía es un instrumento muy sólido, muy robusto, muy completo de todo este panorama que quisimos solo dar un pincelazo de las principales, pero que tiene muchas más aristas de detalle. Sí, bueno, adicionalmente también en línea, o sea, la obligación de depósito de estados financieros, al igual que la de páginas web, es una de esas obligaciones que cuando llegamos donde un cliente, obligaciones olvidadas de todos los años, ¿no? Porque se tiene muy en cuenta el tema de para las vigiladas del envío de información financiera, pero generalmente es una obligación que pocas veces se cumple y hay que tenerle mucho cuidado porque hay sanciones y veo que en las preguntas nos dicen varias cosas, nos dice, oiga, la obligación de plantar árboles, oiga, la obligación del registro de bases de datos. Quisimos aquí hacer un breve recuento, pero claramente todas esas obligaciones las encontrarán en nuestra guía que compartiremos con ustedes al finalizar esta sesión. Adicionalmente, si tienen dudas o alguna pregunta puntual sobre el cumplimiento de las obligaciones, pueden agendar con nosotros un espacio
en el link que les vamos a compartir ahora para que hablemos con más detenimiento de cada una de las obligaciones, si tienen preguntas y si tienen, digamos, alguna inquietud puntual, la podemos atender en ese espacio. Sí, importante que, digamos, atendiendo pues a nuestros clientes, a nuestros amigos, damos ese espacio de, creo que son 30 minutos, ¿cierto, Samuel? En el Correcto. cual solamente en seguimiento y cumplimiento de esto los vamos a atender. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. No sé, ahí creo que en el Q&A hay otra obligación, no lo puedo ver. Hay otra pregunta, perdón. El registro de la página web, Cámara de Comercio. Sí, no lo puedo ver. Ok, Es este. nada. Ahí creo Ujú. que otra nueva pregunta, sino que no puedo ver ya. Hay que revisar caso a caso. En teoría la obligación está desde el año pasado, entonces hay que ver caso a caso si se detonó la obligación para el año pasado y no se cumplió, en cuyo caso pues sí habrá exposición a las sanciones por incumplimiento, que pueden ser hasta de 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o si no, pues si hay alguna manera de decir que no está obligada, pero es un análisis que toca hacer caso a caso para la pregunta de María Costa. Si hay más preguntas, digamos. No, No sé, Karen, no hasta qué último. horas tenemos. Igual, bueno, diría si no tenemos muchas más preguntas, les agradecemos. eh, Muchas Adelante, Karen. gracias, Nicolás. Muchas gracias, Samuel, por el espacio, a todos los asistentes también. Muchas gracias por su participación. En este momento les vamos a compartir pantalla con un QR para que puedan descargar la guía. Asimismo, en el chat grupal les dejamos el link donde pueden separar el espacio con nuestros expertos y también les enviaremos por este mismo chat grupal el link donde pueden descargar también esta guía por si no pueden escanear el código QR. Muchísimas gracias Perfecto. a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, que Gracias a estén los amigos bien. y participantes. Feliz día. Los esperamos en otros escenarios. Gracias.